Bueno, antes de comenzar la clase quiero compartir con ustedes lo que vamos a tener para el examen recuperatorio. En nuestro examen recuperatorio lo que va a entrar va a ser esta última clase que dimos, que es efecto Doppler, efecto Doppler. Luego también ondas, todo lo ejercicio que hicimos de ondas. También intensidad del sonido. Intensidad del sonido. Calor y gases. Calor y gases. Esos son los temas que van a entrar en el recuperatorio. Y después en el final entra todo, o sea que entran todos los temas. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Tienen alguna pregunta respecto a lo que entra? ¿Pregunta, chicos? ¿Pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a comenzar con nuestra clase. Hoy vamos a dar una combinación entre el movimiento uniforme y cómo calcular la velocidad del sonido cuando nos da la temperatura, cuando nos da la temperatura del ambiente. Bueno, para calcular la velocidad del sonido, para hacer el cálculo de velocidad del sonido, cuando se tiene una cierta temperatura, tenemos que tener en cuenta la fórmula que es 331 más en este caso la temperatura tiene que estar en grados Celsius. Y la respuesta de velocidad, la respuesta de la velocidad nos da en metros sobre segundo. Entonces, con esta fórmula lo que hacemos es aplicar la fórmula y dependiendo de la temperatura, calculamos la velocidad del sonido. En este caso, por ejemplo, dice, ocurre una explosión a una distancia de 6 kilómetros. Esta distancia sería el espacio total que se va a mover la onda para llegar hasta nosotros y poder oírla. Entonces tenemos un espacio de 6 kilómetros, que sería 6.000 metros. Acuérdense que tenemos que trabajar en el sistema internacional. Y dice, ¿cuánto tiempo transcurre después de la explosión antes de que la persona pueda escuchar? Entonces con el espacio y con la temperatura vamos a utilizar para poder calcular la velocidad del sonido. Y con el espacio vamos a despejar de la fórmula de movimiento uniforme y vamos a calcular el tiempo. Bueno, lo primero que hacemos entonces es calcular la velocidad del sonido.
que sería 331 más 0,61 por la temperatura del ambiente, que en este caso es 14 grados Celsius, entonces por 14. Con esa multiplicación obtenemos la velocidad del sonido. Por ahí si alguien tiene una calculadora a mano, si calcula ratito eso, 2 segundos. Puede ser 4,39. Yo hice también y me salió 339,54. ¿Así le salió? A mí sí, profe. 339,54. Entonces esa es la velocidad del sonido. Metros sobre segundo. Tienen que introducir en la calculadora así como está. 331 más 0,61 por 14. Sin hacer ningún cambio. Nuestro gráfico podemos hacer también. Tenemos el lugar donde ocurre la explosión. Vamos a suponer que en este punto ocurre la explosión. Ocurre la explosión. Y nosotros nos encontramos en este punto. Ahí. Entonces, cuando ocurre la explosión, las ondas viajan hasta nosotros. Viene una onda y llega a nosotros. ¿Con qué velocidad viene esa onda? Con la velocidad de 339,54. Entonces, esa sería la velocidad con que se está moviendo la onda. 339,54. Y en el sistema internacional sería en metros sobre segundos. También tenemos el lugar donde ocurrió la explosión. Y tenemos que ese espacio entre el lugar donde ocurrió la explosión y nosotros es de 6 kilómetros. Directamente nosotros pasamos eso a metros y utilizamos entonces 6.000 metros. 6 kilómetros equivale a 6.000 metros. Entonces fíjense que tenemos la velocidad del sonido y tenemos el espacio. El espacio. Y valiéndonos de la fórmula de movimiento uniforme, sabemos que el espacio o el desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Y en el problema nos dice cuánto tiempo transcurre después de la explosión antes de que la persona pueda escuchar. Bueno, entonces lo que vamos a calcular es el tiempo. Lo que hacemos es despejar de esto el tiempo en donde la velocidad pasa dividiendo y nos queda entonces espacio sobre velocidad es igual al tiempo. Entonces el tiempo sería igual a, el espacio en este caso es 6.000 sobre la velocidad. Y la velocidad es 339. 339,54. ¿Alguien me puede decir cuánto es este resultado? ¿Cuánto le sale este resultado, chicos? 17,67 puede ser. 17,67. ¿Hay alguien que tenga otro resultado? ¿Y en qué unidad tenemos este resultado? 17,67 ¿qué? Segundos. ¿Cómo? Segundos. Segundos. Acuérdense que estamos calculando un tiempo y en el sistema internacional el tiempo se mide en segundos.
Entonces tenemos 17,67 segundos. Y la respuesta sería, la respuesta a nuestro problema sería, ¿cuánto tiempo transcurre? Dice, después de la explosión, antes de que la persona pueda escuchar. Entonces transcurrió 17,67 segundos antes de oír la explosión. Antes de oír la explosión. Y ahí tenemos el resultado. Tenemos el gráfico, tenemos los datos, incógnita, y tenemos ya la respuesta con la solución. ¿Alguien tiene alguna duda en algún punto del problema? ¿Este profe es parte de efecto Doppler o de qué tema? Sonido. Es parte de sonido. Ah, Acuérdense que para efecto Doppler tenemos que utilizar nuestra fórmula que relaciona la frecuencia. En el efecto Doppler lo que se calcula es la frecuencia aparente que uno percibe. O sea que sí o sí le tiene que pedir frecuencia y tiene que dar un observador y tiene que dar también una fuente que emite el sonido. Ese sonido se desplaza y al desplazarse cambia su frecuencia. Entonces cuando habla de efecto Doppler le va a estar pidiendo frecuencia. Este es directamente la velocidad del sonido. ¿Y cuál es la diferencia con los otros problemas? Que en este problema no nos está dando la velocidad del sonido explícitamente, nos está dando una temperatura. Por lo tanto, para calcular la velocidad del sonido, cuando nos está dando una temperatura, tenemos esta fórmula, que es 331 más 0,61 por T. Ahora, si no nos da la temperatura y no nos da la velocidad del sonido, nosotros vamos a utilizar velocidad del sonido como 342 metros sobre segundo. Pero si le da la temperatura, se utiliza esta fórmula. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, chicos. Si no tenemos pregunta, ya pasamos al siguiente ejemplo. Porque hay dos ejemplos más que les quiero mostrar antes que se corte nuestro video. bueno, profe. Bueno, pasamos al siguiente entonces. ¿Pueden ver la pantalla? Dice dos carros que viajan en direcciones opuestas. ¿Están viendo ese problema? Sí, profesor. Bueno, en el problema dice dos carros que viajan en direcciones opuestas se aproximan entre sí. Entonces vamos a tener en cuenta una línea, ¿verdad? No. Así tenemos en cuenta una línea que va a ser nuestra línea de referencia en donde los carros se están desplazando. Tenemos un carro acá, tenemos el otro acá.
Bueno, este se desplaza en este sentido y este otro carro se desplaza en este sentido. Dice, dos carros que viajan en direcciones opuestas. O sea, este se acerca a este y este se acerca también. Se están acercando uno a otro los dos carros. Se aproximan entre sí, dice. Entonces, se están acercando uno a otro. Direcciones opuestas y se acercan uno a otro. Con la misma rapidez. Quiere decir que este tiene una cierta velocidad y este también tiene una cierta velocidad. Y ambos poseen la misma velocidad. Bueno, dice, se aproximan entre sí con la misma rapidez. El claxon de uno de los automóviles suena con una frecuencia de 3 kHz. Y las personas en el otro automóvil escuchan que tiene una frecuencia de 3,4 kHz. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que decir cuál sería el observador y cuál sería la fuente. Vamos a designar eso aquí. Según nuestra referencia que nosotros tenemos de esta forma. Este es nuestro sistema de referencia para utilizar los signos. Aquí está el observador y aquí está la fuente. Entonces, a este le vamos a llamar observador, a este primer vehículo, y a este le vamos a llamar fuente. Entonces yo voy a ubicar acá la velocidad del observador. Y este va a ser la velocidad de la fuente. De esta manera. ¿Qué sabemos nosotros respecto a esas velocidades? ¿Alguien me puede decir qué sabemos respecto a esas dos velocidades? ¿Cómo son esas dos velocidades? Son iguales. Son iguales, exactamente. Entonces nosotros vamos a llamarle como B. B, y a la fuente también le vamos a poner B, porque ambos tienen la misma velocidad. Entonces para ambos vamos a llamarle B. Pero no confundan en nuestra fórmula por V de velocidad del sonido. ¿Está? Que no haya esa confusión, porque la velocidad del sonido tenemos acá que es 340. Otro dato que tenemos es que la velocidad del sonido, vamos a poner Bs, es igual a 340 metros sobre segundos. Bueno, si este vehículo es la fuente, quiere decir que de aquí se emite el sonido. Entonces vamos a decir que acá este vehículo emite el sonido y llega a este otro vehículo. Emite aquí el sonido, se va de esta manera y llega aquí. ¿Cuál es la frecuencia con que se emite el sonido? La frecuencia con que se emite el sonido es de 3 kHz, o sea, 3000 Hz. Entonces F, que es la frecuencia emitida, es de 3 kHz. Fíjense que si yo le dejo kilohertz, o le pongo 3000 Hz, de las dos formas se simplifican las unidades de medida nomás. Puedo utilizar 3 kHz o puedo utilizar 3000 Hz. ¿Y cuál es la frecuencia con que llega acá al observador? La frecuencia con que llega al observador sería la F'. F', que es 3,4. 3,4 kHz. O 3400 Hz, que es lo mismo. 3400 Hz. Cualquiera, en este caso, cuando se trabaja con frecuencia, las frecuencias simplifican sus unidades de medida. Ubicamos nuestra fórmula que era frecuencia percibida,
es frecuencia percibida es igual a la frecuencia por la velocidad del sonido, que nosotros llamamos V. Le voy a poner una VS para que no haya confusión. Velocidad del sonido más menos velocidad del observador. Sobre velocidad del sonido más menos velocidad de la fuente. Esta es la fórmula que nosotros tenemos en efecto Doppler. Lo que hacemos es reemplazarle a la fórmula. Le reemplazamos la frecuencia aparente, que es 3400, y a la frecuencia real, que es 3000 Hz. O también podemos poner 3,4 kHz y 3 kHz. Y se simplifica la unidad de medida. Se puede hacer de las dos maneras. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, con respecto a esa simplificación que yo estoy hablando? ¿Se entiende? Voy a ubicar acá. Voy a reemplazarle a mi frecuencia aparente. Yo voy a ponerle 3400 para que no haya problema. 3400 es la frecuencia percibida o la frecuencia aparente. Es igual a la frecuencia real, que es 3000. Fíjense que podemos anular los 3 ceros. Acá anulamos estos 3 ceros y acá anulamos 3,4. Por la velocidad del sonido. La velocidad del sonido dice que utilicemos 340. Entonces 340. Y ahora tenemos que ubicar el signo, que es más o menos. Y fíjense que en este caso, ¿qué pasa con el observador? El observador se está acercando a la fuente. Acuérdense que esta es la fuente, porque este es el que emite el sonido. Y este es el observador, porque es el que percibe el sonido. Entonces, el observador se está acercando a la fuente. ¿Qué signo va a llevar para la velocidad del observador? ¿Va a llevar más o va a llevar menos? Positivo. Más. Positivo, exactamente. Porque fíjense que tenemos esta convención de signos. Cuando el observador se acerca a la fuente es positivo. Entonces ubicamos más la velocidad del observador. ¿Y cuánto es la velocidad del observador? Y nosotros dijimos que le íbamos a llamar V. Entonces más V. Sobre, otra vez escribimos la velocidad del sonido, que es 340. Y tenemos que ubicar la velocidad de la fuente y ver qué signo tiene. Y fíjense que la fuente se está acercando al observador. O sea que esta fuente se va acercando al observador. Viene en este sentido. Entonces, en la fórmula nosotros tenemos que utilizar el signo menos. Entonces abajo va a ir menos velocidad de la fuente. Menos velocidad de la fuente, que es V. Menos V. Y ahí tenemos. Este 3000, como les dije, pasa dividiendo y queda 3,4 dividido 3. Podemos hacer acá el 3,4 o 3400 dividido 3000. Vamos a continuar haciendo acá nuestro problema. Tenemos entonces 3400 sobre 3000 es igual a 340 más la velocidad, que para ambos es igual, ¿verdad? Sobre 340 menos la velocidad. Que esta velocidad es para la fuente y para el observador.
Ambos tienen la misma velocidad. Bueno, este 340 menos b pasa multiplicando. Yo voy a anular estos dos ceros, esto, y me queda 34 sobre 30. 34 sobre 30. ¿Cuánto es esa división? ¿Cuánto le da a ustedes? Si hacemos dividido 2, 1,13. 1,13, y con fracción, ¿cuánto es? Con fracción es 17 sobre 15. 17 sobre 15, sí. Esa vamos a utilizar si nosotros hacemos más exacto. 17 sobre 15. Por 340 menos b. Fíjense que este que está acá pasa multiplicando. Y nos queda entonces 340 más b. Así nos queda el ejercicio. Entonces este 17 sobre 15 que nosotros tenemos, le multiplica distributiva al 340 y también le multiplica a la b. Tenemos entonces 340 por 17 sobre 15. ¿Cuánto da ese? Ese resultado, 340 por 17 sobre 15. En fracción, En fracción, sí. 1156 sobre 3. 1156 sobre 3. 3. Ahí está, gracias. Y este 17 sobre 15 le multiplica a la b. Entonces, menos 17 sobre 15 por b es igual a 340 más b. Y ahora lo que resta hacer es que este 340 pase restando. Y este 17 sobre 15 pase sumando. Nos queda entonces 1156 sobre 3 menos 340. Es igual a velocidad más 17 sobre 15 b. Y así tenemos. ¿Esta resta cuánto nos da? 136 sobre 3. 136 sobre 3. Es igual a, y esta suma, 1 más 17 sobre 15. 1 más 17 sobre 15. 32 sobre 15. 32 sobre 15. Por b. Fíjense que estamos haciendo con fracción porque en el examen van a salir con fracciones porque tiene que ser exacto nuestro resultado. El 15 va a pasar multiplicando y el 32 va a pasar dividiendo. O también pueden decir 136 sobre 3 dividido 32 sobre 15. Como que esto está multiplicando, pasa dividiendo. O también pueden decir el 15 está dividiendo y pasa multiplicando. El 32 está multiplicando y pasa dividiendo. Eso da lo mismo. Entonces va a ser 136 sobre 3 por 15 sobre 32. Y ahí ya tenemos la velocidad despejada. Es igual a la velocidad. ¿Cuánto nos da esa velocidad? 21,25 metros sobre segundo. 21,25. 25. ¿Y con fracción cuánto da eso? 85 sobre 4. Que es igual a, fíjense que cualquiera de los dos resultados le puede salir en selección múltiple. 82 sobre 4. 4. 85 sobre 4. Ah, bueno, 85. 85
sobre 4. ¿Y en qué unidad está esto? ¿Cuál sería la unidad de medida de nuestro Metros sobre segundo. metro sobre segundo? Muy bien. Y ahí termina nuestro problema. Metros sobre segundos. Entonces, esa tiene que ser la velocidad de ambos móviles, del observador y de la fuente. Se tienen que estar moviendo con 85 sobre 4 o 21,25 metros sobre segundo para que se cumplan estas condiciones que dio inicialmente el problema. Entonces, nuestra respuesta dice, calcula la rapidez a la que cada auto se mueve. Y nuestra respuesta sería, la rapidez con que cada auto se debe mover para cumplir con estas condiciones es de 21,25 metros sobre segundo. ¿Hay alguna pregunta, chicos, respecto al problema? ¿Pudieron ver cómo el tema del despeje, la sustitución, el planteo? Si tienen algún problemita en algún punto de esos, me preguntan y volvemos a ver. ¿O pudieron comprender bien? Bueno, como se le decía, el que calla otorga, ¿verdad? Doy como que entendieron. Vamos a ver el último problema que les quiero mostrar. Tenemos 5 minutos tenemos. Creo que no va a llevar menos de 5 minutos. Vamos a acelerar la marcha y vamos a llegar. Bueno, en este problema se tiene una fuente sonora puntual que emite sonido uniformemente en todas direcciones. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que se tiene un cierto punto que está emitiendo sonidos hacia todos los componentes de un octante. ¿Qué quiere decir octante? Octante quiere decir todas las partes, o sea que todas las dimensiones que tenemos, o todas las coordenadas que tenemos, o todos los ejes que tenemos. Los ejes son el eje X, el eje Y y el eje Z, en 3 dimensiones. Entonces, si esto está emitiendo en todos los puntos, sería prácticamente como una esfera. En donde se tiene los ejes, que son el eje X, que vamos a considerar acá, el eje Y, el eje X y el eje Z, en 3 direcciones. Tenemos entonces, estos son los componentes que tiene. Y acá ya líneas punteadas nomás. Bueno, ahí se puede ver cómo está dividido la esfera, ¿verdad? En donde acá en este punto se produce el sonido y se emite hacia todos los puntos. Entonces, como es una esfera, tenemos que considerarle como tal, o sea, hacer el ejercicio como tal. Y dice a una distancia de 2 metros. Si acá se produce el sonido, quiere decir que esto tiene 2 metros. Supongamos que nosotros estamos en este punto. Entonces, esto tiene 2 metros. 2 metros. Y nosotros sabemos por fórmula que la intensidad del sonido es igual a la potencia
la potencia sobre el área, sobre variación de área. Eso nosotros sabemos. Tenemos la intensidad que es 100 decibeles, entonces ponemos 100. El área es lo que tenemos que calcular en este punto. ¿Y cómo calculamos el área? Y tenemos que saber la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de una esfera para hacer el cálculo de área? Entonces, ¿cuál es la fórmula de una esfera para hacer el cálculo del área? Sería 4pi por radio al cuadrado. Entonces, con esta fórmula nosotros calculamos el área. Como primer punto. Entonces, área es igual a 4pi por radio al cuadrado. Y en este caso nuestro radio sería 2. Y al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Vamos a ubicarlo acá para que no haya confusión. Por 2 al cuadrado. Entonces, el área sería igual a 4 por 4, 16pi. Sería, acá es 2 al cuadrado es 4. Por 4, 16pi. 16pi metros cuadrados. Esto es el área. Bueno, una vez que tenemos el área, lo que tenemos que hacer es despejar nuestra fórmula. Sabemos que potencia es igual a intensidad por área. Bueno, pero nosotros tenemos los 100 decibeles. Y los 100 decibeles es Bell. Como dato, 100 decibeles. Lo que tenemos que hacer es primero calcular la intensidad. ¿Y de dónde calculamos la intensidad? Y del despeje de nuestra fórmula. Creo que va a quedar como tarea para ustedes, porque se está por cortar nuestro... Tenemos 30 segundos por logaritmo de la intensidad sobre la intensidad sub 0. Esta es la fórmula que tenemos que utilizar. Sabemos